Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Zuly Latuf, quien es gastroenteróloga desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Vamos a tratar sobre un tema que es bastante común, sin embargo, se habla muy poco y sobre todo es una glándula que debemos cuidar muchísimo, como le es el páncreas. Vamos específicamente a hablar sobre la pancreatitis. ¿Cuáles son esas principales causas? Sobre todo, ¿qué medidas tomar? Porque sabemos que es una glándula muy delicada a la que le debemos tener mucho cuidado. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la doctora Zuly Latuf, quien es gastroenteróloga desde la ciudad de Maracaibo. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con la doctora Zuly Latuf desde Maracaibo, Venezuela. Zuly, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación y ser parte del equipo de Salud es Vida, porque activa la salud preventiva. Hoy vamos a hablar de una glándula que, bueno, muchas personas la conocen como un órgano, pero es una glándula en sí, que es el páncreas. Pero vamos a tratar hoy la pancreatitis, porque es una patología que quizás muchas personas o pocas personas hablan, pero muchas la padecen. Así que vamos a comenzar de lleno. Zuly, ¿cuáles son esas principales sintomatologías que pueden ser confusas con otro tipo de enfermedad? Sin embargo, el páncreas pudiera estar tocado. Así que, adelante. Ok, la pancreatitis es una enfermedad que ataca un órgano de los más nobles del cuerpo, del organismo. Definitivamente es un órgano que tiene una doble función desde el punto de vista hormonal, tanto para la digestión como para algunas funciones generales del organismo. Definitivamente, cuando hay una pancreatitis, que es verdaderamente una pancreatitis, son síntomas muy fuertes. El dolor abdominal es muy fuerte. El páncreas es un órgano que está localizado en la parte posterior del abdomen, justo un poco por detrás hacia la izquierda del estómago. Entonces, en esa zona superior, media del organismo, de la parte del abdomen, es donde da el dolor. Cuando realmente es una pancreatitis, el paciente tiene que consultar a una emergencia porque es un dolor incontrolable, insoportable. Se describe como uno de los dolores más importantes y más fuertes de cualquier enfermedad. La relacionan inclusive con el dolor del infarto cardíaco, con el dolor cólico renal. O sea, son los dolores más intensos que el paciente tiene que consultar, porque no calma fácilmente. En general, más del 80% de las veces hay que dar tratamiento endovenoso para poder aliviar. Claro, se pueden confundir con otras patologías, una simple gastritis, una simple duodenitis, un proceso de esofagitis, puede confundirlo, pero estos son síntomas más leves. Es bien raro que una pancreatitis en un paciente instalada, el paciente no acuda al médico, realmente porque el dolor es muy intenso. Aparte del dolor, hay otros síntomas que se acompañan de náuseas, de vómitos, escalofríos. Es una cosa como que muy aparatosa, y por eso el paciente tiene que consultar. Cuando se le presente a alguien estos síntomas tan raros, tan fuertes, que sienta que se va a desmayar del dolor, por favor acude, porque puede ser una pancreatitis aguda. Y diagnosticándola a tiempo, pues podemos detener la evolución de esta enfermedad y podemos prevenir alguna complicación, que es lo que tememos en toda enfermedad, una complicación. Sí, Zuly, la parte de cuando ya se presenta una primera pancreatitis, el pronóstico de ese paciente para que se le siga presentando esos ataques a nivel pancreático, como la pancreatitis, las probabilidades son altas, Zuly, o puede aparecer una sola vez y desaparecer por siempre. Sí, puede aparecer y desaparecer por siempre, pero puede ser repetida. Eso va a depender de la causa que la haya provocado. El 80% de las pancreatitis
agudas son ocasionadas por cálculos biliares, es decir, cálculos que se forman en la vesícula y que se han rodado por la vía biliar, y el alcohol, el consumo de alcohol. Si se demuestra la causa, pues y se corrige la causa, si son cálculos, se opera el paciente, se resuelve la etiología, se le indica las recomendaciones al paciente, la dieta. Si es el alcohol, por supuesto, hay que darle a ese paciente. Entonces, por supuesto, si esa causa se elimina, esa pancreatitis no se va a volver a producir. Hay que ver el otro grupo, que hay un grupo más pequeño, alrededor del 15%, de otras causas, como algunos procesos infecciosos, algunos medicamentos, picadura de insectos, o una de las, dentro de este grupo menos frecuente, la más frecuente de ella es un proceso inmunológico que se llama pancreatitis autoinmune. Entonces, ahí sí, al hacer este diagnóstico, pues esto es un tratamiento permanente de por vida, porque ya esto es otra cosa, ya el sistema inmunológico de esta persona está rechazando el órgano, se está produciendo una pancreatitis autoinmune. Tiene tratamiento, por supuesto, pero ya es como un tratamiento permanente. Pero las dos causas más importantes, que es el alcohol y la litiasis biliar, esto, si se resuelve la causa, no tiene por qué volver a producir la pancreatitis. Y si el páncreas se trata bien, se cura bien, él se va a regenerar, lo que llamamos los médicos ad integrum, es decir, se va a sanar y no ha pasado nada. Zuli, hay casos donde no es ese rechazo, esa situación que es a nivel autoinmune. Hay casos donde no es eso, no es tampoco la vesícula, porque la persona no tiene vesícula, pero le dan las pancreatitis. ¿Cuáles serían esas causas? Bueno, aquí hay, cuando hay cálculos biliares, donde hay afectación de la vía biliar, de las válvulas que conectan la vía biliar al duodeno o el páncreas al duodeno, puede haber una disfunción de esos esfínteres, que es una de las causas también poco frecuentes, pero existen. Un paciente que ha tenido, por ejemplo, cálculos en la vesícula, se rodó un cálculo en esa vía biliar, obstruyó el conducto pancreático y esa es la causa de la pancreatitis, se pudo haber lesionado ese esfínter pancreático. El conducto pancreático tiene una válvula que se llama, él va a drenar el líquido que produce para verterlo al intestino y hacer la digestión. Si esa válvula tiene una disfunción, es decir, está hipertensa, no contrae y relaja adecuadamente, se mantiene contraída, ese paciente puede tener episodios permanentes de pancreatitis. O si se ha hecho un procedimiento previo y sigue haciendo esas pancreatitis, bueno, hay algo que pasó, no se hizo adecuadamente, faltó corregir algo, porque probablemente ahí está el problema, pero faltó corregir algo. Entonces hay que hacer estudios súper especializados, un estudio funcional, una manometría de los esfínteres, tanto biliar como pancreático, y demostrar que verdaderamente no es el esfínter el problema, porque si es el esfínter el problema hay que cortarlo todo, dejarlo abierto para que él drene cuando produzca su contenido, porque si está hipertenso, el páncreas sigue produciendo su contenido, pero entonces no sale ese contenido del intestino y se regresa, y ahí es donde se irrita la glándula, y son esas pancreatitis a repetición, y el paciente no tiene cálculo, pero el problema son los esfínteres. Entonces ahí está el problema. Hay que pensarlo, todo hay que evaluarlo, ¿no? En esos casos. Son menos frecuentes, pero existen. Zuli, las medidas preventivas. Sabemos cuando hay litiasis, hay una propensión de las personas a generar esos cálculos, ¿no? Bien sea a nivel renal, a nivel vesicular, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas preventivas debemos tomar para evitar llegar a este extremo, Zuli? Los cálculos biliares son más frecuentes, ricos en, a diferencia de los cálculos renales, que los más frecuentes son de calcio y de ácido úrico.
Aquí también hay de ácido úrico, pero los más frecuentes son colesterol. Y eso quiere decir que el paciente tiene un trastorno o tiene un manejo inadecuado de las grasas en su organismo, porque los consume demasiado, porque no tiene un adecuado metabolismo de las grasas, y entonces tiene una bilis, lo que se llama una bilis litogénica, una bilis rica en colesterol, que va a precipitar, y allí es donde se forma el vaso biliar, la bilis espesa, y luego se forma el cálculo. Si esa vesícula se extrae, se hace una colección, el paciente, y con una bilis litogénica, no lo excluye de que vuelva a producir cálculos, porque la vía biliar está intacta, la vía biliar quedó, y él va a seguir produciendo bilis, porque es la sustancia que sirve para hacer la digestión de las grasas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Esta persona o este paciente tiene que ser bien disciplinado con la ingesta de alimentos grasos. Aquí la recomendación son alimentos ricos en proteínas, tiene que haber una disciplina bien manejada para consumir alimentos bajos en grasa. Bajar de peso, la obesidad también es contribuyente a estas cosas. El alcohol, el fumar, el ejercicio, todos estos elementos contribuyen a permanecer el paciente en recuperación. Si eso no se pierde, no quitarte la vesícula resuelve el problema. Tienes que cuidarte de que tuviste cálculos de la vesícula, sobre todo cuando aparecen a edades muy jóvenes. Han aparecido en los niños cálculos en la vesícula, son litogénicas. Entonces, en el curso de su vida de adulto, puede dar cálculos en la vía biliar. Entonces, ahí la disciplina de la dieta es muy importante, número uno, más los otros factores de ejercicio, peso, todas estas cosas son importantes para mantenerlo bien. Sí, Zuli, el páncreas sabemos que también tiene una función bastante importante con el metabolismo, lo que es la parte del azúcar sobre todo, ¿no? Han habido casos donde una persona insulino dependiente, por ejemplo, haya tenido estos situaciones o escenarios de pancreatitis, Zuli, ¿qué hacer? Porque ya se sabe que entonces el páncreas está trabajando más de lo normal, ya es un órgano que está tocado, ¿no? Por esa patología previa como es la insulinodependencia o diabetes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con ese paciente que te pudiera estar escuchando y tienes ese páncreas que, bueno, hay que cuidarlo de una manera extra? ¿Qué hacer en esos casos? Claro, esta es la función. El páncreas tiene dos funciones, que son exocrinas, es exo, fuera, produce la sustancia y la saca del páncreas para que es lo que se llaman las enzimas pancreáticas, que las vierte en los conductos biliares y intestino para hacer la digestión. Y está la parte endocrina, que es lo que tiene relación con la parte hormonal y las funciones del organismo. Entre ellas, la función principal es la producción de insulina. Por supuesto, si insulina, glucagón, somatostatina, una serie de elementos que son importantes para el metabolismo y los metabolismos de todas las funciones de todos los órganos digestivos, e inclusive los órganos. Entonces, si un páncreas se enferma, es lo que ocurre cuando hay a repetición procesos de pancreatitis mal curada o pancreatitis mal evolucionada, y produce una pancreatitis crónica, por supuesto ese páncreas no va a tener una integridad para producir sus funciones. Entonces, lo que más se afecta es la producción de insulina, y ese paciente va a ser diabético. Entonces, hay que tratarlo. Pero generalmente la diabetes va a ser una diabetes tipo 2, y se corrige con tratamiento, simplemente se trata como paciente diabético. Y se le da el tratamiento si es tipo 2 con hipoglicemiantes o si es tipo 1 con insulina a través de la insulina. Ya cuando pasa ese nivel, ya tiene la connotación de tratarlo con diabetes. Igual cuando en el caso de la somatostatina, el glucógeno con el azúcar, y se maneja básicamente con tratamiento dependiendo del tipo de diabetes que tenga y con dieta. Muy importante
Cuando se producen estos problemas por las pancreatitis crónicas, el pronóstico de un paciente con pancreatitis crónica es relativamente bueno, porque el 70% de los pacientes tienen una sobrevida a 10 años, el 70%. O sea, quiere decir que puede vivir con pancreatitis crónica. Lo que pasa es que la calidad de vida de estos pacientes realmente es bien difícil, porque produce trastornos de tipo dolor, es un paciente con un dolor permanente, un dolor mantenido, cualquier alimento que pueda estar ingiriendo puede tener rechazo a la alimentación, trastornos de diarrea, trastornos de esteatorrea, o sea, es una calidad de vida bien difícil, a pesar de que tiene un buen pronóstico. Pero también tiene un riesgo relativo de producir cáncer de páncreas. Es un factor que predispone a la producción de cáncer de páncreas. Entonces, de verdad que es uno de los órganos más nobles. Cuando se enferma no lo toques, pero cuando produce una complicación, cuando ya se sale de la evolución natural de un proceso agudo, realmente es un verdadero problema. Zuli, como tratamiento, ya has dicho la dieta, has dicho el ejercicio, pero existe, te voy a preguntar desde lo más severo a lo más sencillo. Vamos a lo más severo. ¿Qué criterios ustedes analizan o toman en cuenta para hacer ya trasplante de páncreas? Eso es por lo más fuerte. Y lo otro, Zuli, que es el extremo, hay una automedicación extrema de las personas, entonces se toman esas pastillas como de precaución, ¿no? No vamos a decir los nombres, pero hay ciertas enzimas que venden en todas partes donde tú te las tomas antes de cada comida o después de cada comida. ¿Eso está bien o está mal? Mira, las enzimas pancreáticas están dosificadas en las cápsulas. La escuela americana, los americanos no comparten simplemente a un paciente que tenga manifestaciones leves de un proceso pancreático, no comparten y no hay el soporte científico, la evidencia científica para decir que estos medicamentos son buenos y que van a aliviar estos síntomas. Ahora, la escuela europea, la escuela europea apoya un poco más esto, igual que la latinoamericana, ¿no? La justificación de usar las enzimas pancreáticas como verdadera curación de síntomas o de alivio de síntomas, que tenga verdaderamente un efecto para mejorar, es la que lo ha reportado la evidencia científica, son dosis altísimas de enzimas pancreáticas, de lipasas, a dosis de 50.000, de 60.000, o sea, y sí está indicado en estos pacientes que no tienen función pancreática o que tienen pancreatectomías totales. En el caso, por ejemplo, de tumores de páncreas incipientes, que se le hacen cirugías radicales para resolver el tumor, pues se hace una pancreatectomía total. Bueno, el paciente se quedó sin producir. Entonces, es un paciente que va a recibir insulina, pero hay que darle también altas dosis de enzimas pancreáticas para que pueda comer y pueda tener absorción adecuada. Cuando hay pancreatectomía, cuando ya no hay un soporte del órgano, pues que ya no. Y la razón y la causa también del trasplante es precisamente ser por cáncer o por un paciente joven con una pancreatitis, por lo que te decía anteriormente. La pancreatitis crónica tiene en un paciente joven realmente le produce una vida muy deficiente porque es muy sintomática sobre todo con el dolor. Inclusive dentro de toda la escala de tratamiento, desde los leves como alivio del dolor, empezando por el acetaminofén, ibuprofeno, los antiinflamatorios no esteroideos, hasta las cirugías con bloqueos de los ganglionar, para bloquear esa cadena ganglionar peripancreática para poder aliviar el dolor. Realmente es un intenso dolor. Eso es una razón de trasplante pancreático. Y los que son diabéticos severos responden muy mal
al tratamiento, a la insulina, son pacientes jóvenes, es otra causa para el trasplante pancreático. Se ha hecho en España, se han hecho muchos trasplantes pancreáticos, en Italia también hay centros de trasplantes pancreáticos realmente con buena respuesta. Aquí en Venezuela, la historia en Venezuela se han realizado aquí con 2 o 3 trasplantes pancreáticos. Hace muchos años, ya hace más de 10 años no se realiza, se ha indicado perfectamente como cualquier trasplante de órgano. Zuli, las medidas esas medidas preventivas, sobre todo de estudios, ¿no? Ya has dicho, hablamos de pólipos en colon, ya hablabas de un tiempo previsto, recomendado para aquellas personas que le hayan, en la primera gastroscopia, le haya salido endoscopia o colonoscopia, le haya salido algún pólipo, tienen unos criterios, cada cuánto tienes que hacerte la colonoscopia porque ya tienes ya una historia. En cuanto a la pancreatitis, ese paciente, ¿cada cuánto tiene que hacerse esa gastroscopia o qué tipo de estudios no? ¿Cuál es el estudio que se deben hacer y en cada cuánto, Zuli? Depende si estamos hablando de pancreatitis aguda, ¿de qué quieres? De la evolución, pancreatitis aguda o pancreatitis crónica, porque son dos estadios diferentes. Okay. Si es pancreatitis en los dos escenarios. En los dos escenarios. Cuando hay la clínica típica de que el paciente consulta en la emergencia, se le hacen primero exámenes de laboratorio, y el examen más sensible y específico para hacer el diagnóstico clínico y de laboratorio de pancreatitis es la amilasa sérica. La amilasa sérica está alta, muy por encima de lo normal, eso corrobora o certifica el diagnóstico, y hay un examen de imagen que es el ultrasonido abdominal, que es altamente sensible también y específico en las primeras 24 horas para hacer el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Luego se puede utilizar en este caso de que estemos haciendo el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Luego se hace una tomografía abdominal para aplicar, porque en cuanto tenemos un paciente con síntomas y que sospechemos de pancreatitis aguda, existen clínicamente unos criterios que tenemos que aplicar, que son los criterios de Ranson, los criterios de Glasgow, que son criterios clínicos para poder decir este paciente tiene una pancreatitis A o una pancreatitis B o una pancreatitis no A no B. ¿Qué quiere decir eso? Pancreatitis A, pancreatitis alcohólica. Pancreatitis B, pancreatitis biliar, por cálculo. Pancreatitis no A no B, no biliar, no alcohólica. Este es el grupo que entra en el otro grupo de causas que ya conversamos. ¿Qué hacemos el ultrasonido? Que es la primera indicación, es menos costo, es sensible, es muy fácil de hacer, el tipo de ultrasonido, y es altamente sensible y específico para hacer el diagnóstico. En 24 horas podemos estar pidiendo una tomografía abdominal, contraste oral y endovenoso, y ahí aplicamos los criterios de Baltasar. Eso nos va a dar el pronóstico de estos pacientes, porque es muy importante, después que hacemos el diagnóstico de la pancreatitis, dar el pronóstico, porque en base al pronóstico nosotros vamos a actuar con el tratamiento, porque clasificamos la pancreatitis en leve o severa. Ya el criterio de leve, moderado o severo ya no existe, ahora es leve o severa. Y esos criterios ya los que he venido aplicamos el pronóstico, que es a través de la tomografía. Si solamente está confinada la inflamación alrededor del páncreas, si hay líquidos, si hay más allá del páncreas. Entonces ya vemos, bueno, la pancreatitis tiende a ser, ya sospechamos que tiende ya a pasar de leve o severa. En base a eso, vamos entonces ajustando la hospitalización, el tratamiento, la dieta, todas estas cosas. Generalmente ya después de cuando se alivia, se bajan, se normalizan los exámenes de laboratorio y en tratado un paciente con una buena fluidoterapia, una buena hidratación, una buena bomba de analgésico, el paciente en 48, 72 horas está como si nada, cuando son pancreatitis leve.
¿Cuándo podemos hacer controles? Bueno, al mes podemos hacer un control tomográfico o de ultrasonido, laboratorio de la semana, todo eso, hasta que veamos que ese páncreas se recoge, se reabsorben todos los líquidos y egresamos al paciente y ese páncreas se va a generar nuevamente y se va a recuperar 100%. En caso de que vaya la evolución que sea tórpida, que veamos que hay mayor cantidad de líquido, que vemos que estamos sospechando, estemos ante la sospecha de que se está formando proceso infeccioso, abscesos pancreáticos o peripancreáticos, ya el pronóstico ya es más difícil, más de cuidado, ya tenemos que hacer otras acciones, tomar otras acciones. Una vigilancia más estricta de tomografía cada 48-72 horas y para poder tener el criterio si este paciente lo seguimos manejando médicamente o el paciente que va a cirugía para hacer un lavado abdominal, quitar esa necrosis. Cuando hay estos periodos recurrentes de pancreatitis, que pudiéramos estar sospechando que este paciente pudiera estar desarrollando una pancreatitis crónica, tenemos que hacer exámenes más frecuentes, por lo menos el ultrasonido abdominal, la tomografía, una placa simple de abdomen. Y aquí no hemos hablado algo muy importante que es desde el punto de vista endoscópico, que es un examen altamente sensible para evaluar el páncreas, que es el ultrasonido endoscópico. Ese es el examen número 1 para evaluar, pero aquí se va a utilizar cuando no en los procesos agudos, sino en los procesos recurrentes para evaluar el tejido, para evaluar la característica, si tiene indicación de hacer una biopsia, si hay calcificaciones, como para hacer diagnósticos ya de cuando hay episodios recurrentes. Bueno, ¿qué está pasando? El examen ideal es el ultrasonido endoscópico. Es altamente sensible y específico para evaluar el tejido pancreático. Es el mejor examen para evaluar qué está. Y es diagnóstico y terapéutico, porque si hay que hacer funciones biopsias para ver las características, el tipo de lesión, el tipo de que hay, cómo está el tejido, se hace todo por ultrasonido. Esto lo vamos a hacer pues en forma más periódica cuando sospechamos de que el paciente pueda estar desarrollando una pancreatitis crónica o para evitar, con episodios recurrentes, para evitar que no vaya a ser una pancreatitis crónica. Las características ultrasonográficas son bien importantes y eso da mucha pauta de manejo y tratamiento. Zuli, las casuísticas que tú has tenido hasta los momentos, el sexo, no hay diversidad en sexo, o sea, eso se ha dado en todo, no es que el hombre es más o la mujer es más, o crees tú que hay más incidencia de alguno de los sexos. No, porque lo que sí vemos es que la pancreatitis biliar se ve más en las mujeres y la pancreatitis alcohólica se ve más en los hombres. Pero en general, la pancreatitis aguda como tal es más o menos de 1:1 la relación. Y claro, por encima de los 40, 50 años es más frecuente que por debajo de esa edad, de ese grupo etario. Pero sí es más, dependiendo de la etiología, vemos más hombres con pancreatitis por alcohol y mujeres por pancreatitis por cálculo. Qué bueno. Bueno, lo importante es tomar conciencia y sobre todo esas medidas preventivas y bueno, ya no pueden esconder esa enfermedad porque, como lo has dicho, el dolor es tan fuerte que evidentemente al trasladarse a cualquier centro hospitalario le van a tener que decir cuál es la razón de ese dolor y por supuesto ahí comenzar la indagación, el estudio en cuanto a las causas de la pancreatitis. Zuli, muchísimas gracias. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Mi consulta es en la Clínica Falcón en Maracaibo, Clínica Falcón. Todos los días estamos en la consulta, todos los días recibiendo a los pacientes con citas confirmadas, mutuo acuerdo. Le estamos dando un horario especial a cada uno de los pacientes para evitar el aglomeramiento de los pacientes en las salas de espera. Estamos conformando todo eso. Estamos haciendo consultas distintas porque nos vemos más solos, pero es porque estamos espaciando más el tiempo entre los pacientes. Estamos todos en la misma tónica, que el paciente cuando llegue sea atendido inmediatamente para que no tenga el tiempo de espera, pues
en forma preventiva por toda la pandemia que estamos viviendo. Pero seguimos con todas las ganas atendiendo y con mucho cariño atendiendo a los pacientes. Lo has demostrado. Zuli, ¿telemedicina estás haciendo? Sí, sí. A través del WhatsApp, Zoom, por cualquier vía, y estoy haciendo. Pero de todo esto uno ha aprendido mucho, ¿no? Y te hago este comentario porque de verdad que se lo hago a todas mis compañeras y mis compañeros. Me llama la atención, yo no sé en Europa, pero aquí en la población, la telemedicina, a la gente no le gusta mucho. Porque uno le dice, bueno, pero usted quiere, yo lo puedo atender a través de vía Zoom, vía tele, nos vemos las caras. Me dice, no, doctor, es que yo quiero que me toque. Ese es nuestro paciente, yo quiero que me toque. No sé cómo en los países europeos, en el mismo Estados Unidos, se ve más la telemedicina, pero aquí es lo que hemos percibido la mayoría, no les gusta mucho, sobre todo a las personas mayores, no les gusta mucho la telemedicina. Pero Zuli, es que tu rama, si no tocas, mira, es difícil dar un diagnóstico. Sin embargo, el hecho de que tú te abras la telemedicina, al menos es una ventana para que ese paciente tenga que ir con todas sus medidas de bioseguridad, y ya el hecho de que tú lo atiendas y darle como que ya esa antesala para activar la salud preventiva, o si no, la curativa, ya es una gran ayuda de todas maneras, Zuli. Claro, yo les digo, pero bueno, vamos a conversar y vemos entonces si usted necesita de verdad que lo toquemos, lo tenemos que tocar, pero estamos en una condición distinta, en una condición diferente. Lo que queremos es prevenir contagios, contaminación, pues para ambos lados, tanto para el paciente como para el cuerpo médico. Como para el médico. Eso es así. Muchísimas gracias, Zuli, como siempre, aportando esos conocimientos y también aportando a esa población que quiere activar esa salud preventiva, porque es mejor llegar de una manera y no de una manera crítica. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad y continúa con esa vocación, Zuli, que así lo está demostrando. Sobre todo con la solución en esos pacientes que tanto te quieren, ¿oíste? Porque eso se nota. Gracias, de verdad, gracias por tu confianza y gracias por la invitación, y te prometo que la próxima vez el internet va a volar, ya tú vas a ver, porque estoy en eso. Por supuesto, seguro. Chao, a la próxima, Zuli. Bye, bye. Chao. Salud es vida.